El sistema productivo vegetal siempre es necesario mirarlo como un sistema de factores integrados y básicamente es de interés porque todos los factores en la agricultura van a jugar como una cadena, es un juego en equipo. Por lo cual, si uno de ellos queda atrás, va a afectar a todos los otros factores que son necesarios para producir una buena fruta. Existen 6 grupos fundamentales para generar una estrategia nutricional. Siempre vamos a tener que tener en cuenta y saber los elementos nutricionales para qué nos sirven y cómo deben ser entregados a la planta. ¿Qué necesidades nutricionales tiene la especie? Y esto va a depender mucho de la variedad y también de los portainjertos que tengamos. La química, física y microbiología del suelo. En general nos hemos preocupado mucho en las últimas décadas de la física y química, y yo diría que en los últimos 10 años hemos entrado muy fuerte también en el tema microbiológico, que va a ser fundamental para la sanidad de los suelos. El sistema radicular lo tengo remarcado porque muchas veces cuando queremos optimizar nuestra nutrición y vamos a necesitar el sistema radicular básicamente porque es el que toma los nutrientes. Si yo tengo un sistema radicular precario, jamás voy a poder iniciar una optimización en mi sistema nutricional. El riego y factores bases de estrés vegetal. ¿Por qué los factores de estrés van a ser importantes en la nutrición? Básicamente porque cuando las plantas se estresan van a generar automáticamente un cierre estomático, y si tenemos un cierre estomático, las plantas no van a tomar ni el agua ni ningún nutriente que nosotros les entreguemos. Los elementos nutricionales, vamos a definirlos entre macro y micronutrientes. Todos tienen un montón de usos. Muchas veces cuando uno ve estas tablas, que son enormes, y conlleva mucha química, muchos usos, muchas palabras difíciles, por lo general terminamos botando el cuaderno y pasamos a otro tema, a otra área, ¿cierto? Por lo cual nos vamos a concentrar en algo que va a ser más fácil para todos poder comprenderlo y más fácil de estudiarlo, en 2 funcionalidades por cada uno de los macroelementos. Vamos a partir por el nitrógeno. El nitrógeno va a tener 2 funcionalidades base. Uno es la funcionalidad estructural. Básicamente, ¿por qué? La foto que aparece a mano izquierda en la pantalla es la estructura molecular de la clorofila. Su centro es un magnesio y está soportado por 4 átomos de nitrógeno. Hay un dato bien importante como en la naturaleza. La estructura molecular de la hemoglobina nuestra es idéntica, pero la diferencia es que en vez de un magnesio tiene un fierro. Y por otro lado, el nitrógeno va a tener una funcionalidad metabólica en la cual va a generar aminoácidos y proteínas. ¿Y esto cómo ocurre? En el diagrama que aparece a mano derecha, cuando nosotros aportamos cualquier fuente nitrogenada, la planta la va a metabolizar en una mina y la va a juntar este nitrógeno que nosotros le entregamos con el resultado de la fotosíntesis, que es un azúcar. Cuando existe esta unión, se va a formar un aminoácido. Cuando los aminoácidos se van uniendo unos con otros, va a formar proteínas, y muchas proteínas van a generar las estructuras que ustedes conocen, las plantas, hojas, órganos, etc. Por otra parte, el fósforo también va a tener 2 funciones. Para todos vamos a hablar de 2 funciones, nada más. Una estructural, porque va a integrar la pared celular como fosfolipio, y la segunda funcionalidad es también metabólica, porque va a hacer o integrar el ATP y ADP que necesitamos como energía para que el ciclo de Calvin y la fotosíntesis se desarrolle de buena manera. En este diagrama, que no pido que lo comprendan, porque la bioquímica siempre ha sido como el débil nuestro, si se dan cuenta, todas las etapas del ciclo tienen fósforo, todas. ¿Qué pasa cuando tengo una deficiencia de fósforo? Mi fotosíntesis va a ser precaria. Siguiendo con el potasio es un elemento que a mí me encanta. Creo que es uno de los elementos clave. Si bien son todos importantes, es muy importante. Es bien clave, perdón. Va a tener una funcionalidad metabólica y básicamente porque va a ser clave en la turgencia vegetal. Tenemos acá para explicar una foto o un dibujo de lo que es un estoma, 2 células oclusivas, que internamente tienen un saquito interior.
donde se acumula el agua, y también el potasio y el calcio. Cuando esta célula, que es por este poro entra el CO2 para llevar a cabo la fotosíntesis, cuando está abierta esta célula es porque tiene mucho potasio dentro de la vacuola. ¿Qué es lo que pasa y por qué se produce el cierre estomático? Porque ante cualquier condición de estrés se activa el ácido abscísico, se va a activar esta proteína receptora, lo cual va a generar una hiperpolarización de la membrana, generando una migración de los calcios, debilitando todas las paredes, y este potasio que teníamos acá sale para afuera. Y eso hace que nuestra célula se cierre. Y cuando se nos cierra la célula, se apaga el sistema. Y por otro lado, en el movimiento de azúcares, el potasio junto con el calcio van a ser muy clave. Las plantas no pueden mover azúcar desde la hoja, donde se desarrolla el azúcar, ¿cierto?, por medio de la fotosíntesis, al fruto. El azúcar no se mueve sola. Necesitan, imagínense, que hacer una camioneta como Trader, en el cual el chasis va a ser un potasio, las ruedas va a ser el calcio y el boro el motor. La planta carga el pickup con azúcar y viaja ese azúcar a la fruta. El magnesio va a ser un elemento muy estructural, va a formar parte, como comentamos, de la estructura molecular de la clorofila. Ya se dan cuenta que se van juntando los elementos. Y por otra parte va a ser parte importante el ribosoma, que es la fábrica de proteínas. Y el calcio, sobre todo para esta especie, para todas las especies es súper importante, pero para esta especie es bien importante porque tenemos un periodo muy corto para poder meterle calcio a la fruta. También va a jugar una funcionalidad estructural, perdón. ¿Por qué? Porque va a formar parte de los pectatos de calcio, oxalatos de calcio en vacuola y fosfato de calcio en las membranas. ¿Ya? Y como dijimos también, es parte de esta camioneta necesaria para movilizar azúcares. El calcio es el cemento que pega todas las células, por lo cual si yo tengo una cantidad adecuada de calcio, voy a tener mayor plasticidad o elasticidad de membrana, voy a tener un árbol más firme, una fruta más firme. Las necesidades nutricionales que va a tener un cerezo o cualquier especie, acá hay unas tablas que aparecen bien promedio, nos muestran algunas correlaciones sobre los kilos de nutrientes que debo tener por tonelada de fruta producida. Pero esto no integra las eficiencias o ineficiencias que tenemos en el sistema, como son la eficiencia de los elementos nutricionales. Los elementos nutricionales no son 100% eficientes. La eficiencia por parte del portainjerto para poder absorber los elementos. El tipo de suelo. No va a ser lo mismo si yo tengo un suelo compactado para la difusión de elementos como el potasio o fósforo. Antagonismos químicos que van a tener los elementos en sí mismos. Salinidad y pH de suelo. Capacidad de intercambio catiónico. Nivel del desarrollo radicular, que muchas veces terminamos aplicando una gran cantidad de fertilizantes porque los análisis foliares nos dicen que estoy bajo en potasio permanentemente. Y terminamos aplicando 400, 500 unidades de potasio y no me di cuenta que el problema lo tenían las raíces. ¿Quién va a tomar? Si no tengo raíces, ¿quién va a tomar potasio? La planta no puede. La calidad de las aguas, sobre todo cuando estamos en zonas muy salinas, y la eficiencia de los fertilizantes a usar. Hoy día tenemos fertilizantes muy eficientes y que nos han ayudado cualquier cantidad a poder meter a la planta nutrientes en forma rápida. Vamos a tener algunas sinergias entre elementos. Por ejemplo, el nitrógeno con el manganeso, el magnesio con el fósforo, son elementos amigos que se ayudan para entrar a la planta. Pero el potasio con el boro, el potasio con el magnesio, son antagónicos. Es decir, hay que manejarlos idealmente por separado. Muchas veces las casetas de riego no nos van a dejar poder aplicar cada nutriente por separado. Eso es normal y le pasa a todos los campos de Chile. Pero hay que intentarlo. Y por otro lado, dependiendo del sistema de riego, todos los elementos van a tener una eficiencia determinada. Por ejemplo, el nitrógeno, podemos llegar con fertirriego haciéndolo bien hasta una eficiencia del 80%. Para el caso del fósforo 40%, para el caso del potasio 60%, el calcio también 60%. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablábamos cuando veíamos las realidades o las necesidades en kilo de nutriente por tonelada producida, para el caso del nitrógeno eran 5,5. Si yo tomo las eficiencias netas del elemento en sí misma, solamente eso, sin contar con todo lo que nos equivocamos todos,
en nuestras aplicaciones. Ese 5,5 va a subir a 6,6. De 10 en potasio va a subir a 14 y vamos encontrando, de acuerdo a las diferentes cantidades de fruta que estamos produciendo, unidades que nos vamos encontrando tradicionalmente en los programas que nos entregan los asesores, ¿cierto? Existen factores exógenos que sí podemos controlar y que debemos tomar en cuenta para mejorar nuestra eficiencia. Lograr tener los suelos descompactados, con gran cantidad de raíces, el uso de tecnología, mantener las plantas bioestimuladas para evitar cierres estomáticos y aplicar los fertilizantes evitando antagonismo y aprovechando las sinergias van a ser elementos clave que tenemos que considerar. Para poder partir la optimización, el diagnóstico va a ser algo fundamental y poder contar con análisis de suelo, químico, físico, análisis de nutrientes en el agua. Hoy día, por ejemplo, en muchas zonas de Chile, con la carga hidráulica que tuvimos durante el verano, estamos viendo que los pozos están con cantidades altas de nitrato. Cantidades altas de nitrato que pueden significar 40 o 50 unidades dentro de los riegos que damos previo a la cosecha. Y eso tiene que ser considerado dentro de la juguera cuando programamos un programa nutricional. La cantidad y calidad de raíces, análisis visual comparado. Este análisis visual comparado suena como algo difícil, ¿eh? Significa que visítense en los campos, vayan a ver al vecino, elijan cuáles son los mejores huertos y visítense, muéstrense para saber a dónde podemos llegar. Pasa muchas veces que creemos que vamos avanzando muy bien con nuestros sistemas radiculares porque estoy mejor que el año anterior, pero muchas veces no sabemos cuál es el topic o el top a donde puedo llegar. Y eso tenemos que tenerlo claro para poder hacer nuestro trabajo. Las formas de aplicación, dónde están las raíces, cuáles son las velocidades de infiltración, de anchos de bulbo. Cuando inyecto mi fertilizante dentro del riego, también es importante y el estrés vegetal del huerto. Partiendo por la inyección, pasa mucho que cuando no comparamos los análisis de suelo que tenemos con la realidad del suelo que tenemos, dónde están mis raíces, terminamos aplicando excesos de agua, pero también si inyectamos más nuestro fertilizante, terminamos inyectando un 30-40% de este bajo la zona radicular. Cuando estamos en la crisis de fertilizantes que tenemos hoy día, en el cual el nitrato de potasio cuesta 1.800.000, estamos hablando de $2.000 la tonelada, con un nitrógeno, una urea lo más barato a $1.000 o $1.300, el perder un 30% de nuestros fertilizantes claramente duele porque es un capital alto. Podemos llegar a perder 500, 700 mil pesos en pérdidas nuestras. Y por otro lado, vamos a tener una pérdida porque nadie compra un 50% más de fertilizante. Ni el doble porque me voy a equivocar. La planta, vamos a tener una pérdida de oportunidad porque la planta no va a absorber ese nutriente y vamos a desmermar la calidad de fruta que podamos producir. Análisis importante a considerar. Análisis químico completo. pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, relevante. Capacidad de intercambio catiónico. Importante a la hora de ver o definir cómo vamos a fertilizar y cómo vamos a regar. Fertilizar más que regar. Macro y micronutrientes. Análisis físico. La pedregosidad que yo tengo en mi campo. Es importante. Muchas veces los análisis químicos en el papel pueden ser maravillosos y puedo tener todos los niveles muy altos. Pero me puedo encontrar que tengo el 80% del suelo de mi perfil que es piedra. ¿Y quién manda las piedras al laboratorio? Nadie. Mandamos el suelo. Y eso equivale, porque si tenemos un 80% de piedra, solamente un 20% de micubicado. Tenemos que comparar los análisis con nuestra realidad. Análisis de salinidad. Las sales no se manejan de la misma manera. Cada una tiene una estrategia distinta y tengo que saber cuáles tengo en mi campo y en qué cantidad las tengo para poder definir mi estrategia de sal. Y los análisis de agua. Respecto a los análisis foliares, siempre va a ser importante, previo que programemos nuestras fertilizaciones, nuestra nutrición de post cosecha, tener los análisis a mano para saber qué nutrientes le falta, cómo lo voy a hacer. Cosa de no aportar elementos que son innecesarios, como por ejemplo el boro. El boro, la planta lo necesita. Vimos que es integral para armar esta camioneta, pero los excesos de oro son riesgosos. Respecto a lo que hablábamos de la cantidad de piedra y la importancia de poder mirar los análisis de suelo con el perfil que tenemos,
radica en que, por ejemplo, si yo tengo un 80% de piedra y voy a tener un 20% de limo, arena y arcilla, yo les explicaba que lo que nos va a mostrar el análisis de suelo, el papel, va a querer solamente este 20% de acá. No es mi cubicado entero. Y un tipo de suelo como este, un suelo pedregoso, con hartos niveles de arena, yo no lo puedo fertilizar ni nutrir igual que un suelo franco, que no tiene piedras, que tiene un buen contenido de arcilla, de limo. Yo tengo un lema: los suelos se trabajan. Siempre hay estándares ideales de químicos, pero lo normal es que nunca nos toque tener un campo con suelos ideales. Siempre vamos a tener suelos con complejidades, por lo cual las tenemos que trabajar. Acá comparo el ideal académico con dos realidades de acá de la zona: suelos claramente bien trabajados de un productor que está sentado junto a ustedes, en el cual vemos que tenemos que tener suelos con niveles de compactación baja, es decir, densidad aparente baja, con buenos niveles de materia orgánica sobre 3, pH en neutro de 6 a 7, conductividad eléctrica de 0,9 hacia abajo, con buenos niveles de macronutrientes, SIC sobre 15, y un porcentaje de esta SIC. La SIC es una bodega, lo voy a explicar más adelante, donde vamos a guardar cationes, y después el suelo lo va a intercambiar. El ideal es que esté lo más llena posible, pero tenemos que intentar tener sobre el 90%. ¿Qué pasa en las dos realidades de acá de la zona? Suelos a nivel de compactación perfecto, materia orgánica, es muy normal este 1,5 acá en la zona. Vemos en la realidad 2, 1,97, se nota que es un suelo que está apuntando hacia arriba, pero miren lo que pasa con los niveles de potasio, 795. Es un valor altísimo. Lo he visto, esta es tercera vez que lo veo en mi vida profesional, niveles así de altos. Siempre va a ser importante compararlo con la estructura que voy a tener de suelo, porque puede equivaler, como hablábamos, a que tengo 795 partes por millón de potasio, pero en un 10% del suelo, y ese rango hay que bajarlo. Pero se nota que son suelos que han sido trabajados en forma muy buena. Tener 62 partes por millón de fósforo en suelo, altísimo también. Y si se dan cuenta en cómo están llenas las bodegas, las capacidades de intercambio catiónica, al 100%. Esos son muy buenos datos de ambos suelos. El análisis físico, cuando hablamos de la densidad aparente, va a significar el nivel de compactación que tiene el suelo y se mide en un peso por un cubicado, en gramos por centímetro cúbico. Vamos a tener tres tipos de partículas: las arcillas, limos y arena. La arcilla es una partícula chiquita que tiene la cualidad de tener capacidad de intercambiar cationes, tiene actividad química. El limo y la arena son partículas más grandes y no tienen esa capacidad de intercambiar cationes. Por lo cual, esta capacidad de intercambio va a estar dada a las arcillas, y a suelo arcilloso siempre van a tener más capacidad de intercambio que un suelo arenoso. La densidad aparente vamos a tener rangos que hemos ocupado durante muchos años, pero hay que saber mirar el rango que me da el laboratorio con el tipo de suelo que yo tengo. Como hablábamos hace un rato, las partículas son distintas de tamaño y también en peso. Si yo tengo un suelo arenoso y tengo, por ejemplo, una densidad aparente de 1,55 gramos por centímetro cúbico, ese suelo arenoso no va a estar compactado. Pero si ese mismo rango o ese mismo dato de 1,55 lo tengo en un suelo franco o en un suelo arcilloso, va a significar que tengo un suelo compactado. La importancia de tener un suelo sin compactación es porque voy a tener mejor oxigenación, mejor drenaje, mayor exploración radicular. Si tengo mayor exploración radicular voy a tener una mejor absorción de nutrientes, y también voy a poder tener un mejor movimiento de los nutrientes. La capacidad de intercambio catiónica, ¿qué significa? Muchas veces es un dato que cuesta comprender. Es la capacidad que va a tener el suelo para absorber cationes como son el calcio, el potasio, el magnesio y el sodio, y el hidrógeno, que es un catión también. En estas tres gráficas mostramos un suelo arenoso que tiene una fracción de arcilla, que es esto que está acá, y una gran fracción de arena y limo. Y va a tener por consiguiente una capacidad de intercambiar cationes baja, versus un suelo arcilloso que va a tener mayor cantidad de arcilla y va a tener una capacidad de intercambio catiónico alta.
Este dato, ¿por qué es muy importante? Porque la forma en que yo voy a fertilizar está determinado en gran parte por esto y también por la estructura del suelo. ¿Y esto por qué? Porque si yo tengo una capacidad de intercambio catiónico en este diagrama, en el suelo voy a tener muchas bodegas, por lo cual probablemente yo voy a poder hacer una fertilización de cationes 1 o 2 veces a la semana y el suelo me va a soportar eso. También voy a poder, por ejemplo, aplicar quizás en invierno algunos fertilizantes granulados y ganar tiempo, que fue, yo diría, que la gran pregunta de muchas especies de esta temporada, de invierno que pasó. Pero si yo tengo una capacidad de intercambio catiónica, es decir, tengo pocas bodegas en mi suelo y más encima están llenas, todo el fertilizante que yo aplique, todos los potasios, los calcios van a quedar en solución y lo que la planta no alcanza a absorber, lo vamos a perder. Por lo cual, siempre vamos a recomendar que ante estas realidades prácticamente vayamos pensando en que tenemos que hacer una hidroponía en términos nutricionales. La eficiencia de los nutrientes, también el pH va a jugar un factor clave. El ideal siempre va a ser mantener pH entre 6,5 a 7,5, donde tenemos al menos los macronutrientes la mayor eficiencia. Si se dan cuenta en estos pH, para varios micronutrientes van perdiendo eficiencia, pero los micronutrientes la planta los necesita en pequeñas cantidades y podemos aportarlos perfectamente en forma foliar. ¿Qué pasa cuando yo tengo pH de 8, 8,5? Siempre es recomendable, y sobre todo estando en zonas salinas, que le pidamos al laboratorio una curva de acidulación en el cual el mismo laboratorio nos va a decir que para el tipo de suelo que tienen ustedes hay que aplicar ciertas cantidades para ir bajando de ácidos, para ir bajando paulatinamente ese nivel de pH. ¿Qué no podemos hacer? Intentar bajar de 8,5 a 7 en una temporada. Eso es un error garrafal. Y si estamos en suelo arenoso, donde tenemos una capacidad buffer de amortiguación baja, probablemente nos vamos a quedar con los pHs abajo un tiempo largo y subirlos va a costar muchísimo. He hablado un poco de salinidad y conductividad eléctrica. Todas las especies van a tener una tolerancia distinta a la sal. La sal se mide como conductividad eléctrica en milimols por centímetro o 16 mil por metro. Y vamos a tener algo que se llama los rendimientos decrecientes en base a salinidad o por motivo de conductividad, en el cual a medida que aumenta la conductividad vamos a ir teniendo pérdidas de potencial productivo de nuestro huerto. Para el caso del cerezo, navega bastante bien hasta conductividades de 1,6, pero ya si tenemos conductividad de 2,5 vamos a tener, o probablemente podemos estar ante una pérdida de potencial productivo de un 25%. Siempre vamos a poder apalear, y sobre todo con las tecnologías que tenemos hoy día, vamos a poder apalear un poco todos estos conceptos. Hoy día tenemos huertos de cerezo que estamos trabajando en Melipilla con niveles de conductividad de 6,8, e incluso de 8,25. Y siguen dando fruta. Ha sido una pelea grande, pero siguen dando fruta. Cuando manejamos sales, siempre va a haber un antagonismo entre los mismos elementos. Si tengo cloro, el cloro se lava, pero si tengo sodio lo ataco con calcio, si tengo cloro lo puedo atacar con nitrato. Cuando la cantidad es muy alta, por ejemplo, cuando la cantidad de cloro es muy alta como la que tenemos en la zona central hoy día, la cantidad de nitrato que tenemos que aplicar es altísima, puede llegar a 600 unidades de nitrato o kilos de nitrato, matamos a la planta con eso. Pero previo a pensar en una estrategia de antagonismos químicos, tenemos que regar bien. ¿Y por qué? Si tomamos en cuenta el cloro, los cloros son radiales. Cuando tenemos este bulbo de riego, los cloros van a ir quedando en las zonas externas. Cuando no he medido bien mi velocidad de infiltración y mi ancho de bulbo y no tengo las mangueras o los bulbos traslapados, entre medio, todo el perfil que entre medio de estos dos bulbos va a estar lleno de cloro. Y ahí sí tengo raíces y voy a terminar completamente quemado. Hacer el esfuerzo de medir el tamaño de los bulbos y traslapar entre un 10 y un 15%, estos va a ser importante. Y lo otro importante en zonas salinas es regar al menos un 20% bajo la zona radicular. Respecto a los análisis foliares de un cerezo, vamos a tener algunos estándares de laboratorio y algunas recomendaciones como aparecen en este diagrama o en esta tabla. Y
Estas recomendaciones están comparadas también con un campo acá de la zona, en la cual pueden ver que los niveles están súper bien, están muy bien. Este es un análisis del 5 de enero, o sea, comenzando las post cosechas. Pero hay que tener mucho cuidado en estos estándares. Por ejemplo, fíjense en el potasio, de 1 a 3%. 3% es fantástico, pero con 1%, en la experiencia personal mía, este 1% me va a arrojar problemas fisiológicos de todas maneras. Siempre la indicación va a estar en potasio de 2,5 hacia arriba, en nitrógeno 2,5 también y 3 para arriba. Y dependiendo de la época del año, en varias especies hemos podido determinar que en ciertos periodos del año, previo por ejemplo en el caso de los almendros, en noviembre tenemos que estar con niveles de 3,5 para tener huertos competitivos de 3.500 kilos, 3.200 kilos. Y mientras más bajo es el mes de noviembre, ese nivel de nitrógeno, las producciones van cayendo y llegando a la mitad. Los análisis foliares, si se dan cuenta, son concentraciones también. Por lo cual, dependiendo de cómo yo tenga mi huerto, tengo que comparar siempre el papel con el huerto. Porque ¿qué es lo que pasa si yo tengo nuevamente niveles foliares, una concentración en miligramos por kilo, por ejemplo, súper buena en potasio, en nitrógeno, pero tengo poca hoja y la hoja es chica? ¿Va a poder subvencionar un huerto que esté con una hoja grande, bonita, con una buena relación hoja-fruto? Tenemos que mirar, tenemos que comparar, no quedarnos solamente con el análisis de laboratorio. Respecto al análisis de reserva, existen parámetros que han servido, yo diría que ha sido para toda la especie muy abundante. Pero es algo que también tenemos que ir manejando porque también van a significar concentraciones y vemos todos estos niveles, nivel bajo 10, nivel medio día 15, nivel adecuado 15 a 20, nivel excesivo sobre 30. Pero nuevamente, ¿qué pasa si yo tengo un nivel excesivo sobre 30 bajo esta realidad? ¿Cuánta reserva tengo para mi árbol completo? Y si tengo un valor medio bajo en esta realidad. Si tengo mucha raíz donde juntamos la arginina, ¿va a poder subvencionar una concentración esta realidad? No. Entonces también todo dato siempre hay que compararlo con el campo. Hay que ensuciarse. Yo me la paso sucio y no pasa nada. Hoy día estoy limpio nomás. Bueno, el sistema radicular, ya sea por el motivo que dijimos anteriormente, va a ser el anclaje de la planta, va a ser el órgano que va a absorber el agua y los nutrientes, va a sintetizar aminoácidos y proteínas. Parte importante de las hormonas de crecimiento van a ser sintetizadas, o mayoritariamente, en la zona radicular, en la raíz, como son la citoquinina y giberelina. Y a su vez, cuando estamos con sobreriego, en anegamiento, van a generar precursores de etileno y ácido abscísico. Va a transformar compuestos nitrogenados y azúcares y va a ser la bodega de guarda de nuestra reserva. Los sistemas radiculares los debemos cuidar año a año. Si yo, por ejemplo, llego a marzo, abril del 2023, llego fantástico, con una raíz, lo hice tan bien que llego a una raíz preciosa, pero se me seca el suelo en junio. Si se nos seca porque no llovió, esa raíz se va a morir. Las raíces están vivas siempre, pueden estar en receso, pero no están muertas. ¿Ya? Por lo cual, y de hecho hay un profesional de la zona, Carlos Hane, que en almendros probó las diferencias de rendimiento ocupando la misma cantidad de agua, mejor distribuida, incorporándola en invierno. Bueno, hay elementos exógenos que la raíz o requerimientos que finalmente tiene la raíz para poder crecer y desarrollarse y ser una raíz sana y abundante. Una microbiología activa, ya sea nativa e incorporada. La investigación que nos ha dicho, yo hasta hace 3 años atrás no confiaba mucho en la microbiología incorporada, pero con evidencia científica es indesmentible que han funcionado extraordinariamente bien. Pero también tenemos que ir soñando siempre con poder incentivar la microbiología nativa que tenemos en nuestro suelo. Para poder llegar a esto, tenemos que incorporar materias orgánicas. Un suelo con altos niveles de materia orgánica es un suelo sano, es un suelo que va a tener no solamente una vía biológica activa,
sino también una vía bioquímica. Porcentaje de porosidad sobre el 50-55%, suelos descompactados y buenos niveles de humedad. Para huertos de primer año, el tema de las temperaturas va a jugar un papel bien importante a considerar. ¿Por qué? Porque son plantas chiquitas que no cubren nuestra zona radicular, y para el caso del cerezo, que en muchos casos, que son raíces bastante superficiales, ese impacto de la radiación, sin que lo pueda cubrir ni una hoja, puede llegar a niveles sobre 25 grados, y sobre 25 grados comenzamos la inactivación radicular total. ¿Qué pasa posteriormente cuando estamos regando, tenemos un huerto adulto? No vamos a tener ese problema. La materia orgánica, lo dije anteriormente, que va a ser la base para poder tener un suelo activo, un suelo vivo, un suelo sano, y también va a ser la base para poder optar a tener un sistema radicular abundante. Los microorganismos del suelo, ¿qué es lo que comen? Carbono. ¿Cómo entregamos el carbono? Vía materia orgánica. Muchas veces, y yo creo que les pasa a todos, que creen que la aplicación de materia orgánica es cara. Yo creo que es la parte más económica del sistema. Lo caro es aplicar fertilizantes si yo no tengo raíz. Eso es caro. Es aplicar fertilizantes inorgánicos si yo tengo un sistema radicular o tengo un suelo inactivado. Eso es muy caro. La materia orgánica va a tener no solamente relación con los microorganismos del suelo, sino va a tener relación con algunas condiciones químicas. ¿Se acuerdan de la SIC, de estas bodegas que conversamos anteriormente? Vamos a tener dos tipos de capacidad de intercambio. Las capacidades estáticas o permanentes, que va a estar dada por las arcillas, que puede llegar a tener una capacidad de 10 a 150 centimol. Hablemos que son 150 habitaciones, cuadraditos, de guarda, donde yo voy a poder guardar mis energías. Y la materia orgánica, por un tema de superficie de contacto, vamos a llamarle carga variable. ¿Por qué es variable? Porque la materia orgánica es consumible. Los microorganismos del suelo la ocupan, por lo cual, cuando incorporamos materia orgánica al suelo, los niveles de capacidad de intercambio catónica jamás lo vamos a ver reflejado en un análisis de suelo. Pero actúan spot. Y estas materias orgánicas pueden llegar a aportar una capacidad entre 200 y 400 centimol. ¿Ya? Dependiendo del tipo de materia orgánica que elijamos, vamos a tener materias orgánicas de alto peso molecular. Muchos de ustedes las conocen, son los ácidos húmicos. La leonardita, por ejemplo, es una materia orgánica de alto peso molecular que va a aportar una capacidad de intercambio variable hasta 170 centimol o habitaciones. Y vamos a tener un segundo grupo, una segunda familia de materias orgánicas de bajo peso molecular, como son los violes. Los compost también podrían entrar dentro de este sistema, que pueden llegar a aportar una SIC, una capacidad de intercambio hasta 500 centimol. Siempre recuerden que esto va a ser spot, no es algo que vamos a ver reflejado siempre. Esta es la estructura molecular de una materia orgánica de alto peso molecular, en este caso un ácido húmico. Miren lo grande que es. Y las estructuras moleculares de bajo peso molecular son la fructosa, la glucosa, vitaminas, ácidos grasos, todo esto junto en kit, que son estructuras mucho más chicas, ¿se dan cuenta? Entre esto y esto. Ahora, ¿cuál es la gracia que va a tener cada una? La estructura, todas estas estructuras funcionan en forma muy rápida. Son muy rápidas, pueden llegar a demorar 3 días en empezar a funcionar. Versus estas estructuras más grandes que pueden demorar entre 1 mes a 2 meses en empezar a funcionar su inicio de funcionamiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que así bien como demoran 1 mes y medio, 2 meses, estas en empezar a funcionar, cuando yo las dejo de aplicar, también van a durar 2 o 3 meses en el suelo. Mientras, este tipo de materia orgánica van a durar, dependiendo de su peso, 1 semana, 2 semanas, no más. ¿Cuál es la gracia? O al menos, ¿cuál es lo que yo les sugiero? Combínenlas. Yo ocupo de las dos. Yo no ocupo una u otra. Y dependiendo del tipo de suelo que yo tengo, voy mezclando en forma distinta y eso ha funcionado tremendamente bien. Porque es como hacer un equipo de fútbol. Voy optimizando y tengo arquero, reserva, delantero y hago lo mismo con las materias orgánicas y microorganismos. Otra relación que va a tener la materia orgánica
va a estar dada con las condiciones físicas de suelo. Cuando tenemos suelos muy degradados, suelos arenosos, que ya cuando los tomamos con la mano han perdido cualquier tipo de estructura, las materias orgánicas, y sobre todo las de alto peso molecular, ya esta leonardita, o los guanos, los compost también, tienen mucho humato, van a tender a agregar suelo. Me imagino que todos ustedes siempre han dicho que las materias orgánicas son descompactadoras, ¿cierto? Descompactan. Levanten la mano, ¿quién ha escuchado eso? No es así, eso es mentira, es una falacia. Lo que hacen la pega son los microorganismos. ¿Ah? La materia orgánica en sí misma tiene un poder de agregación. ¿Ah? Y este gráfico, que es de Cheney Swift, que como ven, miren el año, 1984, para que vean que los padres de la agricultura descubrían más cosas que nosotros. A medida que aumentaba, esto fue en suelos británicos, los niveles de materia orgánica, la estabilidad de los agregados también iba aumentando. ¿Y esto por qué pasa? Cuando tenemos una arena, ¿se acuerda que la arena era una partícula grande, la más grande de todas, y que no tenía actividad química? Esto es una foto al microscopio electrónico. Esta es la misma arena molecular o partícula de arena. La materia orgánica, sobre todo las de alto peso molecular, se van a ir fijando en esta arena. Y posteriormente van a ir tirando puentes de hidrógeno entre arenas que ya fueron colonizadas unas con otras, y eso va generando una agregación. ¿Qué es esto? Entonces son puros puentes de hidrógeno también mirados bajo el microscopio electrónico. Cuando hemos logrado todo, hemos activado los suelos, incorporamos la materia orgánica, las mezclamos, agregamos, aireamos, regamos bien, vamos a comenzar a ver macro y microbiología de suelo. Y esta es la base de la sanidad que vamos a tener hacia adelante. Los microorganismos de suelo no solamente van a respirar, van a generar cambios bioquímicos en el suelo también, hormonales, van a ser también una protección para los sistemas radiculares. Van a ayudar en la humificación de las materias orgánicas, en la mineralización. Por eso que me imagino que han escuchado que tengo un kit de microorganismos que libera el fósforo, que libera el potasio, es porque muchos de ellos tienen esa capacidad. Y cuando hemos logrado tener un suelo vivo, vamos a tener un sistema radicular como este en Cerezo. Yo les quise mostrar este a raíz porque es el huerto más productivo que yo conozco. Este es un huerto que está en Talca, en suelos, si se pueden ver, con mucha piedra. Lo que no es piedra es arena. En ese tipo de suelo tenemos medido hasta lo que respira el suelo. Sabemos perfecto, regamos de hecho 1 hora y media, 2 veces al día, y nutrimos durante la 1 hora y media. Y este huerto carga 35.000 kilos. Pero miren la cantidad de raíces, es brutal. Colto. Es una lápiz sobre colto. Pero lo importante, y por qué quise poner las fotos, no es por hacer comparaciones odiosas, sino porque siendo un suelo precario, bien trabajado, podemos generar grandes logros. A mí en lo personal, cada día que pasa en mi carrera profesional como asesor, cada día me están gustando más los suelos pedregosos. Quizás es lo mismo que los sudafricanos también miraron en sus años. Bueno, otro factor importante que tenemos que considerar para la nutrición vegetal es el estrés. Ustedes preguntarán por qué tiene que ver el estrés con la nutrición. Porque cuando las plantas se estresan, cierran estómago. Si tengo el sistema estomático cerrado, las plantas no van a tomar ni agua ni los nutrientes. ¿Y qué pasa si yo tengo en mi campo, empiezan los vientos de 30 kilómetros por hora a las 1:30, 2 de la tarde y paran a las 5? Voy a tener eventualmente el sistema cerrado toda la tarde durante todo el periodo. Estoy optimizando, la planta está trabajando a la mitad de motores, digamos. Los factores de estrés, los directos, van a ser los factores bióticos y abióticos. Hay un factor de estrés que yo le puse manejo del cultivo, que es la que es culpa de nosotros. Y la fenología del cultivo no son un estrés, pero es son periodos en donde la planta necesita una mayor cantidad de energía. Si yo he tenido problemas acá y acá, esa energía no la voy a tener y va a estresar más a mi planta, y eso termina estresando también mi billetera.
En este diagrama mostramos cuál es el potencial de una planta X que partimos en septiembre, estos no son datos exactos por supuesto, y nos vamos a hacer en esencia en mayo. Este es el mayor, la línea en azul es el potencial productivo máximo genético que puede tener una planta. Y la línea naranja es lo que nos pasa realmente en los campos. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando vientos, heladas, problemas de aplicación, que faltó la persona al riego, que no me llega el fertilizante, y todos los factores, altas temperaturas, y todos los factores que nos encontramos todos los días en los campos. Y lo que queda entre medio de las dos curvas es la pérdida potencial. Acá están mis calibres, mi cantidad de fruta, mis quintales para quienes son maiceros, bodrigueros. Por lo cual, el ideal es siempre poder identificar los factores de estrés, lo que vimos acá. ¿Cuáles tengo en el campo? ¿Tengo exceso de calor? ¿Cuándo? El viento, ¿cuándo me corre el viento? Sobre todo cuando estoy recién plantado. Para quienes tengan campos en zonas ventosas, ¿se han dado cuenta que las plantas demoran mucho más en crecer? Les cuesta crecer, porque se deshidratan. El viento deshidrata la capa de humedad que está sobre los estomas. Y la planta está encerrada permanentemente, sobre todo pasa a las laderas eso. Bueno, ya cuando entramos en preparación de suelo, va a ser muy importante poder mirar los suelos bien, hacer calicatas profundas, poder determinar dónde están mis estratas, cuál es mi estructura, cuál es mi textura de suelo. Eso nos va a llevar a poder hacer un buen trabajo de arreglo de suelo o de preparación de suelo para mi plantación. Yo diría que la mejor inversión que podemos hacer es desde inicio y preparando bien el suelo, porque eso es lo que nos va a dar una longevidad en el cultivo futuro. Cuando muchas veces empezamos a evitarnos costos, y que no voy a subsolar porque si el suelo es suelto, pasa mucho en los trumados del sur que terminaron siendo compactados. ¿Para qué voy a subsolar? ¿Para qué voy a agarrear? ¿Para qué? Y finalmente, ¿cuánto me dura el huerto? Si la idea es que mi cerezo me dure 30 años, no 15. Y finalmente vamos a tener varias realidades distintas y de acuerdo a cada realidad vamos a tener que hacer manejos distintos de preparación. Si se fijan acá en este tipo de suelo, que tenemos una tosca a los 35 centímetros, vamos a tener que definir si yo voy a hacer camellones, ¿realmente voy a plantar este campo? Si es muy poco suelo, voy a tener problemas siempre para toda la vida. Y mi inversión es muy alta en términos de planta, de riego y de todo lo que voy a enfrentar hacia el futuro. Bueno, hay muchos mecanismos para poder generar la preparación de suelo, subsolado, garreo, rastreo, y para mí siempre poder llegar al camellón. El camellón para mí siempre va a ser la última opción, y sobre todo en esta especie, porque en esta especie como cosechamos con escalera. Si tengo camellones siempre va a ser un problema, pero si tenemos que hacerlo, el ideal es hacerlo bien, de frentón. ¿Qué pasa cuando yo hago camellones pequeños? Los camellones bajan entre 10 a 15 centímetros el primer año. Si yo hago un camellón chiquito y angostito, eso va a bajar y después voy a comenzar con problemas en la colocación de las mangueras, por ejemplo, que eso se ve mucho. El ideal es partir con un buen camellón, sabiendo que va a bajar, que tenga una base ideal para poder jugar con las mangueras en el futuro. Y entre hacer un camellón grande y chico, la diferencia de precio es mínima, es voluntad. Bueno, también dentro de la preparación de suelo, la rectificación de algunas deficiencias va a ser bien importante. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la suma de gases, ¿se acuerdan que tenemos la capacidad de intercambio catiónica? Y la suma de gases decía cuán llena está. Es el minuto para llenarla. ¿Qué es más barato, un fertilizante granulado o un fertilizante polvo soluble? El granulado. ¿Qué pasa si yo tengo niveles de materia orgánica bajos? Es el minuto de aplicar compost. El compost entrega mucho nutriente. Probablemente si aplicamos una buena cantidad de compost va a solucionar este problema de potasio-fósforo y esta de saturación de base también. Y ya una vez que preparamos el suelo, estudiamos todo lo que estudiamos para atrás, nos hemos esforzado, empezamos a plantar. Cuando plantemos plantas en bolsa, hay que intentar abrir el pan. ¿Por qué? Vamos a tener un suelo recién preparado, con una densidad aparente definida, suelto, baja, ¿cierto? Y muchas veces el pan viene con una densidad aparente mayor, por lo cual, si uno lo planta tal cual como viene, y las densidades son distintas, por conducto preferente el agua va a ir corriendo
por fuera del pan. No vamos a mojar el pan y eso va a llevar a pérdida de raíz. Segundo, cuando plantemos la patita, hay que eliminarla. La compactación que generamos con la patita es enorme. Por eso que yo puse aquí, confía en sus manos. ¿Ya? Y las sobrefertilizaciones con plantas nuevas, recién plantadas, hay que tener cuidado, ¿cierto? Bueno, en términos de fertilización, en las unidades siempre van a variar. Muchas veces todos quieren la clave. Oye, pero este guatón no me dijo nada. ¿Qué es lo que yo tenía que hacer justo? Y es porque cada individuo es diferente. Y por eso que finalmente uno es medio cobarde y pone rango. Yo no puedo, dependiendo de la realidad, no se puede dar una cosa tan exacta. Imagínense un doctor que dé la misma receta para todos los enfermos. Y finalmente los profesionales somos lo mismo. Esto es una ciencia práctica. Ahora, en términos de materia orgánica, yo les comentaba que yo mezclaba materias orgánicas de alto peso molecular con otras más lábiles, con microorganismos. Las materias orgánicas lábiles, ¿se acuerdan esas que eran de estructura chiquitita? Las azúcares, son vigorizantes casi todas. Si yo tengo un huerto de 3 años vigoroso, ya el segundo año lo vamos a notar, muy vigoroso, las tengo que evitar, porque se me va a transformar el sistema en algo incontrolable. Y voy a tener que confiar más en las materias orgánicas de alto peso molecular que no vigorizan para poder incorporar ese carbono al suelo, tener la microbiología, pero no afectar el vigor de la planta. Por eso hay que separarlo. Y dependiendo del tipo de suelo que tengamos, también hay que hacer variaciones. Bueno, como conclusiones para ir terminando, el diagnóstico de suelo y el sistema donde vamos a desarrollar nuestra actividad es importante. Tener los suelos activados, aireados, llenos de materia orgánica, con microbiología, para mí va a ser la base fundamental para poder producir. Tener raíces en gran cantidad y calidad, que yo creo que fui muy reiterativo dentro de la charla en las raíces, es porque es lo único que nos va a llevar a poder comenzar la optimización. Y el diagnóstico de los factores de estrés también va a ser muy importante y esos factores no van a ser iguales en todos los campos, iguales en todos los valles y en todas las regiones. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de Lucas Ferrada Montero, ingeniero agrónomo, experto en nutrición vegetal y manejo de suelos, en el tema de hoy, claves para la optimización nutricional de los cerezos primores. A continuación, como de costumbre, nuestra relacionadora pública y modelo le entregará un reconocimiento. Que se sienta fuerte el aplauso. Muchas gracias por la exposición, Lucas Ferrada Montero. Muchas gracias. Está muy bonito. ¿Otro más? Uy, este me lleva. Bien regaloneado. Me viene súper bien. Sí. Ya. Este cae muy bien. Ahí siempre lo puede mostrar un pisco Montay, pisco de la zona, un espirituoso que rescata sin duda lo mejor de lo nuestro y es parte de los auspiciadores de esta jornada. Te pasaste, muchas gracias. Muchas gracias, Lucas Ferrada Montero, ingeniero agrónomo y experto en nutrición vegetal y manejo de suelos.